La Guardia Urbana de Barcelona disponga de 22 pistolas Taser. Es una demanda de los propios agentes. Se lo quiero preguntar al señor Eugenio Zambrano, que es el portavoz del sindicato CESIF, que es mayoritario en este cuerpo policial de la ciudad de Barcelona, la Guardia Urbana. Eugenio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que te comentaba ahora mismo, son necesarias en la calle cuanto antes las Taser. ¿Las reclaman los agentes? Cuéntanos. Pues sí, bueno, la Taser es una marca, ¿vale? Una marca de una herramienta, pero son los dispositivos electrónicos de control, entre los que hay pues diferentes marcas, ¿no? Las que estamos pidiendo para la ciudad de Barcelona es una que en concreto tiene otros dispositivos, otras utilidades, como sería también poder lanzar proyectiles de pimienta o, en este caso, bolas de caucho, ¿no? Esta herramienta es imprescindible para nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer frente, ¿no?, a determinadas situaciones, neutralizar diferentes amenazas, bien sea a terceras personas, ciudadanos, o a la propia policía, en el que otras herramientas que tenemos, como es la pistola o la defensa, no sería digamos, la herramienta adecuada. Claro, ahora mismo te tengo entendido que el ayuntamiento ya ha aprobado el que se puedan adquirir estas 22 armas nuevas. Yo las llamo pistolas Taser, si me permites, porque así la gente el ciudadano lo entiende un poco mejor. Pero, a ver, ahora mismo hemos conocido que hay 22 asociaciones que piden que no se compren estas armas. ¿Teméis que el ayuntamiento dé marcha atrás, Eugenio? Bueno, yo espero que el ayuntamiento no dé marcha atrás. De entrada, 22 son insuficientes. Será la primera, digamos, la primera dotación de herramientas que llegaría, en este caso, para 2025. Luego se incrementarán en el 2026 y seguiremos pidiendo ese incremento, porque de lo que se trata es de que cada vehículo policial disponga de una herramienta de este tipo, ¿no? Porque tú no puedes en una intervención decir, oye, espérate que viene el que lleva la Taser, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos que tener esta herramienta, en cada dotación la debe de tener. Bien, a lo que usted me pregunta, las asociaciones, bueno, las asociaciones vamos a hablar de Barcelona en Comú y de Ada Colau. Son asociaciones que crecieron durante las 2 legislaturas que ha estado Ada Colau, donde han estado fuertemente subvencionadas por Ada Colau, y detrás de todo esto pues está Barcelona en Comú, detrás de estas asociaciones que ella alimentó adecuadamente, ¿no? Y que de alguna manera pues quieren una cierta visibilidad, ¿no?, y poner trabas a que tengamos estas herramientas policiales que están sobradamente demostrado que no son lesivas y que no hay ninguna muerte en todo el Estado español por el uso de esta herramienta. Sin embargo, lamentablemente, sí que cuando no tenemos esta herramienta tenemos que utilizar el arma de fuego, que de lo que se trata es eso, de no utilizar herramientas lesivas, ¿vale?, y que sean proporcionales a la amenaza. Entonces, pues bueno, necesitamos estas herramientas. Como digo, no causan muertes y no causan lesiones. Ahora mismo en España pues no hay ningún protocolo común a todas las policías, ¿no? Se tendría que elaborar un protocolo de cómo utilizar o cuándo utilizar pues este tipo de armas para reducir a los agresores, Eugenio. Pues mire, agradezco que me haga usted esta pregunta. El protocolo sí que hay un protocolo, ¿no? Cada policía tiene un protocolo, cada fuerza y cuerpo de seguridad tiene un protocolo, Guardia Civil 1, ¿vale?, Policía Nacional otro, las policías autonómicas otro, pero todos confluyen en lo mismo, ¿no? O sea, viene a ser un protocolo en común, ¿no? Pero sí que es verdad que es necesaria, en este caso, en el ámbito de las policías locales del Estado, que salga una normativa, ¿vale?, que armonice y hegemonice, ¿vale?, actuaciones, medios, para que todas las policías locales dispongan del todo el Estado español de las mismas herramientas policiales, porque lo que no es posible, no es lógico, de que unas la tengan y otras no. Si nos limitamos a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, la policía local más grande de toda Cataluña, no tiene las Taser. Sin embargo, podemos ir a municipios de Cataluña donde ya no hay ni policía, que son vigilantes y disponen de la Taser. Claro, eso ahora mismo, como decías tú, que en Cataluña los Mossos d'Esquadra ya tienen estas herramientas, digamos, alguna policía local nos acabas de comentar que también, pero a ver, no todos los agentes pueden utilizarlas, estas pistolas, estas herramientas, ¿verdad? No, porque cuando la Taser la tienes, se le da la formación
y el protocolo para que aquella persona que la tiene que utilizar se tiene que ceñir a esa formación que tiene y a ese protocolo. Pero claro, nosotros en este caso, pues en Barcelona, pues no tenemos esta herramienta que es muy necesaria. Dese usted cuenta, ¿no? La ciudad más insegura de España y una de las más inseguras de Europa, donde los índices de criminalidad son los que son, y son, por desgracia, a las políticas de Ada Colau. Bueno, pues ahora que este ayuntamiento, el de Jaume Collboni, pretende mejorar las políticas de seguridad, facilitando herramientas para poder trabajar, pues bueno, viene esta señora a través de sus asociaciones para, bueno, pues perjudicar que en la policía tengamos estas herramientas. Pues mire usted, si esto lo traducimos a un médico en un quirófano, le quitamos las herramientas y entonces no podrá operar. Bueno, vamos acabando ya, Eugenio. El objetivo sobre todo es poder reducir a los agresores, cada vez hay más y muy violentos, hacerlo en las mejores condiciones y sin provocar daños graves, porque las Taser, el riesgo de hacer daño es un nivel bajo, ¿verdad? Un nivel muy bajo, muy bajo. Como usted bien dice, ¿no? Hay intervenciones que no puedes utilizar el arma. Una persona o una pelea multitudinaria o alguien que va armado con un arma blanca, pues ostras, antes de utilizar el arma de fuego puedes utilizar, si se reúnen las condiciones, la Taser, ¿no? Esto minimiza mucho el daño que tú le puedas provocar a la persona y en sí misma la utilización de la Taser, como le he dicho al inicio, ¿no? Ni genera muertes, gracias a Dios, ni tampoco lesiones graves. Pues muy bien, esperemos que el Ayuntamiento de Barcelona mantenga esa compra de 22 pistolas Taser tan necesarias para que la Guardia Urbana de Barcelona pueda, pues, seguir actuando con normalidad y pueda, digamos, eso sí, pues imponerse siempre a los malos de la película, que cada vez lamentablemente son más. Hemos hablado con Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato CESIF, el mayoritario en el Ayuntamiento de Barcelona, en la sección de la Guardia Urbana. Señor Zambrano, gracias, buenas tardes y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Adiós.